Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Como quedó la Coordinación de Comunicación Social, nuestras ruedas de prensa iban a ser de manera virtual y agradecemos todo el esfuerzo que hacen los medios de comunicación para podernos seguir a través de estos canales de comunicación. Y bueno, informarles que estuvimos reunidos el doctor Francisco Muñoz y yo y de su equipo de trabajo con el gobernador del estado hace unos momentos, presentándoles lo que les vamos a dar a conocer a todos ustedes el día de hoy y intentando, como lo hemos dicho, que la universidad es mucho más que docencia, es mucho más que una escuela, sino que la idea es que nuestros investigadores puedan aportar datos científicos que yo creo que ahorita se necesitan mucho en el país para que demos seriedad a la toma de decisiones que se tienen que tomar en esta crisis que estamos viviendo de salud pública. Y bueno, pues para eso desde hace tiempo se conformó una sala de situación con los expertos que tenemos en la universidad y bueno, nos permitimos presentarle al gobernador los avances de un modelo predictivo que puede ser de muchísima utilidad para tomar decisiones en los próximos días, que los siguientes 5 días son claves según este modelo. Y bueno, pues yo quisiera pedirle al doctor Francisco Muñoz, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y quien dirige a este equipo de trabajo que se ha conformado, que nos platique este modelo que se le presentó al gobernador hoy para poder, al final yo también hacer las conclusiones, pero le pediré al doctor Francisco Muñoz que le haga de conocimiento de toda la sociedad en general este modelo predictivo que va a ser muy útil para la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Bueno, primero que nada, comentarles a todos que la estrategia que ha seguido el Comité Multidisciplinario de Salud Pública a través de la sala de situación que fue instalada el 12 de febrero de 2020 ha tenido un análisis continuo y ha sesionado de manera relevante, de manera frecuente. Y bueno, en esta mesa de situación están incluidos virólogos, biólogos moleculares y especialistas también en salud pública, que son los que han permitido que podamos tener un avance en este sentido para poder, cuál es el posible escenario para la infección por COVID-19 en México y sobre todo algo muy importante en que tengamos nosotros la perspectiva de qué es lo que puede pasar en los siguientes 5 días. Y bueno, para iniciar, a mí me gustaría primero que viéramos una diapositiva donde tenemos cuál es el panorama específicamente en China, y este panorama en China que ustedes pueden ver es a través de un modelo predictivo de Boltzmann, en donde, como ustedes saben, podemos ver en el caso de las líneas, la predicción que se hizo y luego, bueno, en el caso de los puntos, los casos reales. Aquí, por ejemplo, a diferencia del modelo que ahorita les voy a presentar, estamos hablando de que en China siguió inicialmente una fase de incremento de contagios y posteriormente están en una meseta. Realmente algo que es muy importante comentarles es que el desarrollo de esta pandemia ha sido en cierta forma diferente a cómo se han comportado otras pandemias anteriormente, de tal manera que el hecho particular es de que nosotros lo que tenemos que evitar es de que específicamente tengamos un incremento sustancial en los casos de contagio. Si me pasan la siguiente, si vemos nosotros aquí, este fue un modelo de predicción que la hizo específicamente la sala de situación a partir de cálculos de datos oficiales de la Secretaría de Salud. Aquí podemos ver nosotros que tenemos 2 escenarios. En un caso particular, lo que vemos en rojo sería el panorama optimista y por el otro lado, en el caso del verde, vemos el panorama crítico, de tal manera que nosotros, esto se realizó el 12 de marzo de 2020, este análisis de predicción, en donde se consideraba que el día crítico era el día 20 de marzo. Sin embargo, de acuerdo al modelo que se terminó el día de ayer, la realidad es que esto se movió un día al día 19, esto quiere decir que desde el día de ayer nosotros estamos en una fase exponencial en el caso de los contagios. Si observamos nosotros en esta gráfica, lo ideal es que si nosotros mantenemos todas las condiciones de cuidado y que se requieren, pues bueno, lo ideal es que siguiéramos ese programa o ese panorama optimista, ya que de lo contrario entonces nos estaríamos viendo en un panorama crítico, que es en este caso la línea verde que nosotros estamos viendo. Bueno, para esto es importante comentarles que este es un modelo predictivo de Gauss, precisamente por eso es que vemos un incremento y posteriormente una disminución de los casos. Sin embargo, si nosotros
pensáramos que tuviéramos un comportamiento como otros países, como China o como Italia o como España, entonces tendríamos que analizarlo a través específicamente del modelo precisamente de Boltzmann, que es de sigmoideo. De tal manera que entonces, en ese punto donde nosotros vemos el 19 de marzo, es el punto más crítico que nosotros estamos considerando a partir del día 19 de marzo. De tal manera que estos modelos de predicción, es importante también decirlo, que se puede calcular la predicción pero a 5 días, o sea, esto quiere decir que el próximo martes nosotros tendríamos que hacer otro nuevo análisis para identificar si efectivamente los contagios van hacia el incremento o si al menos se han estacionado, de tal forma que también un punto relevante es no alarmar a la población en el sentido, sin embargo, sí tenemos que tomar en los siguientes 5 días las medidas pertinentes. Si nosotros observamos la próxima, por favor, si nosotros observamos en esta tabla, observamos los casos oficiales y los casos predictivos. Si vemos nosotros hasta el día 19, que es hasta el día 19, que sería el 17 de marzo, observamos que efectivamente tenemos 93 casos oficiales y también 93.3 casos en el modelo predictivo. Esto quiere decir que realmente se iba manteniendo una constante importante desde el día 1 hasta el día 19. Sin embargo, en el día 18, perdón, en el día 19, nosotros vemos que a partir de ahí son los 5 días siguientes que tenemos que tener un cuidado importante, porque en el día 20 que estaba, el modelo predictivo definía que podíamos tener 118 casos, la realidad es que tenemos ahora 164. Esto quiere decir que entonces nosotros tenemos que tener un cuidado muy importante en los siguientes 5 días, que son precisamente los más relevantes, donde puede haber un incremento de casos o de infecciones. De tal manera que si nosotros vemos en la gráfica que ustedes observan, el nivel de correlación es del 98%, y como lo observamos, esto se ha ido conservando desde el día 1 hasta el día 18, de tal manera que nosotros consideramos que sí es muy importante tener las medidas adecuadas en los siguientes 5 días. La siguiente, si vemos también, esto nos lleva a que veamos esta gráfica donde en los puntos rojos vemos los casos reales y en los azules vemos específicamente lo relacionado al modelo predictivo. Si nosotros observamos, en el día 19 específicamente es donde empieza el incremento de casos, y precisamente si lo comparamos con el día 18, ya les había yo comentado que en el día 18 de manera particular nosotros teníamos un promedio calculado de 118 casos, y ahora, bueno, pues tenemos ya definidos 164, lo cual nos habla de que esto puede ser pues un incremento pues muy importante. Y aquí vemos que en esa curva que estamos observando, a partir del día 19 hacia arriba, pues vemos que los siguientes 5 días son altamente relevantes, de tal manera que estamos en el tiempo de tomar las medidas adecuadas, o sea, estar en casa, aislarse de manera importante para evitar que se puedan dar estos contagios de una manera relevante. Y ya, bueno, el próximo martes nosotros tendremos otro análisis donde se estará definiendo cuál es el comportamiento que se podrá tener en los siguientes 5 días. Esto es muy importante aclararlo, porque de repente nosotros escuchamos en varios medios de que este comportamiento puede ser el mismo en 5, 10, 15 o 20 días. La realidad es de que los modelos de predicción, de acuerdo a cómo se está comportando la infección en México, se puede hacer en un promedio de 5 días. Hay países, por ejemplo, como España o países como Italia, en los cuales el modelo de predicción se puede hacer todos los días, pero porque ellos están teniendo un número mayor de 200 casos por día, y nosotros tenemos 164 casos desde que inició la infección en este caso, o la mayoría de contagios en México. Muchas gracias, doctor Francisco Muñoz Valle. Nuevamente escucharemos la voz del doctor Ricardo Villanueva. Sí, bueno, yo concluiría un poquito diciendo que estamos en un momento en que todos los jaliscienses, por voluntad propia, debemos de tomar las medidas que se necesitan para evitar esta curva pronunciada y que no lleguemos a los niveles de aislamiento que estamos viendo en otros países. Pero la decisión que debemos de tomar hoy es, yo daba un ejemplo de manera didáctica, al final no dejo de ser profesor, que esto es como si fuéramos a jugar una carrera todos los países, cada quien compramos nuestro vehículo, y los resultados hemos visto que en más de 80 países en esa carrera ya chocaron el vehículo, y nosotros tenemos la posibilidad todavía de escoger qué seguro vamos a comprar para el carro. Llevamos 15 días teniendo que tomar esa decisión como país,
Y a veces cuando uno compra un seguro no es ver cómo te ahorras dinero en ese seguro, sino cuánto estás tratando de evitar gastar en caso de que la crisis sea. Y comprar un seguro pues no tiene que ver con ver cómo economizas en eso, sino en cómo disminuyes los riesgos. Y yo creo que ahorita estamos justo en el momento en que todavía podemos comprar un seguro del vehículo que nos garantice prever esos riesgos. Y eso significa pues que efectivamente todo el sector privado, todos los ciudadanos, con un mínimo esfuerzo que hagamos en los siguientes 5 días, como lo dice el doctor Francisco Muñoz, podemos evitar que los costos sean mayores. Entonces yo creo que es momento que los jaliscienses decidamos qué seguro queremos comprar. Un seguro caro que nos va a cubrir todos los riesgos y eso te da la tranquilidad de que podemos en 15 días estar con mucha tranquilidad, o no tomar medidas y jugárnosla a poder tener un escenario que puede ser peor. Entonces el llamado que hace la universidad, y por eso decidimos suspender 5 días las labores administrativas también, aclarar que las labores académicas en la universidad seguirán en línea como ya lo estamos haciendo, y quiero felicitar a todos los profesores y estudiantes que verdaderamente han tenido una alta disposición. Para todos ha sido un proceso de capacitación en línea. Yo ayer estuve horas preparándome para poder dar mi clase en plataforma virtual, y tenemos que dar un paso adelante. Entonces suspendimos las tareas administrativas de aquí al martes, aclarando que áreas de seguridad, áreas de salud y medios de comunicación de la universidad, pues obviamente al revés, por la propia seguridad de la población tenemos que seguir comunicando. Es importante que los medios de la universidad sigan ofreciendo esta información científica válida, pero bueno, la universidad ya tomó las medidas para que de aquí al martes profundicemos las medidas que habíamos tomado para tratar de que en estos 5 días reduzcamos esos contagios que por estadística en estos 5 días son de alto riesgo. Entonces, agradecerle a toda la comunidad, invitar a todos los jaliscienses a que por voluntad propia, antes de que tengamos que tomar medidas como en otros países que son más radicales y ya obligatorias, ahorita todavía estamos en una fase preventiva que lo podemos hacer con plena voluntad. Muchas gracias, doctor Villanueva. Antes de pasar a las preguntas que seguramente ya están llegando por las redes, vamos a mostrarles un video. Académicos investigadores pertenecientes a la Sala Situacional de Salud por COVID-19 han desarrollado un modelo predictivo de la enfermedad. Tomando los datos de la forma en la que el COVID-19 evolucionó en China, país donde comenzó la pandemia, analizaron esta información a través de herramientas informáticas, lo que les permitió identificar la ecuación necesaria para predecir el comportamiento de esta enfermedad. Obtenida la ecuación predictiva, se utilizaron los datos reales de casos en México y el 12 de marzo del 2020 obtuvieron 2 panoramas, uno optimista y otro crítico. Es decir, el mejor o el peor panorama al que podríamos enfrentarnos. Esto permitió darnos cuenta que en caso de no tomar medidas preventivas, nos enfrentaríamos a un incremento masivo de casos. Sin embargo, se activaron los protocolos oportunamente, lo que permitió que esto no sucediera. Ahora han actualizado el modelo, considerando los datos de los últimos días en México y con 98% de certeza en la predicción, han descubierto que hemos entrado en un nuevo periodo crítico de crecimiento de contagios, por lo que es sumamente importante activar nuevas medidas preventivas para reducir el impacto en la salud de la población. Estas medidas consisten en la suspensión de labores administrativas en la Universidad de Guadalajara, del 20 al 24 de marzo, siendo periodo de alto riesgo de contagio. Es por esto que exhortamos a toda la comunidad universitaria y al resto de la sociedad a que se mantengan en aislamiento, pues este periodo es clave para contener la propagación del virus. Vamos entonces ahora a las preguntas que ustedes tengan. Vamos a iniciar con nuestro reportero Iván Serrano para que sea la primera pregunta y después iremos con las que ustedes tengan en redes, en las que nos están haciendo llegar en redes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarle al rector del CUCS cuántos especialistas conforman esta sala de situación en primera instancia, y también cuestionarle sobre si llegamos a tener este panorama que es el catastrófico, como lo plantean, cuál sería la recomendación no solo para la Universidad de Guadalajara y sus estudiantes, sino también para la sociedad en general e incluso para medidas que se lleguen a tomar desde los puestos de gobierno.
Bueno, en primera instancia, esta sala de situación está formada por 8 miembros, donde el coordinador, hay 2 coordinadores de la sala situacional, que es la doctora Gabriela Macedo, que es la jefa del Departamento de Salud Pública, y el doctor Igor Ramos también, que son especialistas en salud pública, pero también dentro de la sala de situación están incluidos el doctor Alexis José Ábrego, que él es virólogo y biólogo molecular, y que directamente es el encargado de poder realizar estos análisis de predicción que son de alta relevancia. Además, también dentro de la sala de situación están otros expertos como doctores en ciencias biomédicas, doctores en biología molecular y también algunos 2 estudiantes del doctorado en salud pública de nivel avanzado, la doctora Diana Core y el doctor Adolfo, en donde han participado de una manera muy importante en la ejecución, pues desde las medidas de prevención, porque si bien se instaló la sala de situación el 12 de febrero, pero la realidad es que estuvimos trabajando desde el mes de enero con las diferentes medidas de prevención, además también del equipo de extensión y difusión del centro universitario, que es muy relevante para poder hacer, pues ahora sí, la dinámica, pues de poder informar a toda la red universitaria y obviamente a la sociedad en general. Y en cuanto a la segunda pregunta, aquí yo creo que lo importante es que tenemos que ir definiéndolo paso a paso, o sea, no podemos definir de manera prematura cuál va a ser el escenario que nosotros vamos a tener, precisamente por lo que yo les comentaba, de que estos modelos de predicción, que si bien hasta ahorita han estado funcionando de manera relevante, creo yo que tenemos que irlo midiendo dependiendo del número de casos que nosotros tengamos y cómo se vaya incrementando. Si nosotros en algún momento llegamos, que esperemos que no, a tener casos como otros países donde se han incrementado de manera relevante, pues entonces este modelo de predicción ya no podría ser factible cada 5 días, se tendría que hacer todos los días y tendríamos que ir evaluando de manera paulatina. Es muy importante también que podamos nosotros entender que en el caso particular de China, por ejemplo, ellos tuvieron un incremento drástico durante los primeros 15 días de la infección. Sin embargo, ahorita podemos decir que están en una fase de meseta y están iniciando a descender, pero de una manera muy, muy baja, o sea, de tal manera que también nosotros podemos esperar en un futuro que tengamos un incremento de casos, pero que también podamos tener una fase de mantenimiento. Por esa razón es que dependiendo de eso, es que se calcula a través de un modelo de Gauss o también a través de un modelo diferente que nos pueda predecir estos factores. Y ya en ese momento es cuando se tiene que tomar la decisión de ver cuáles son las medidas también que puedan tener un impacto relevante, sobre todo para no seguir o continuar con los contagios. Vamos con las preguntas de ustedes. Gaby, por favor. Buenas tardes. Nos pregunta Fernanda Carapia de Periódico Mural. Dice, México compró 9,100 pruebas. ¿Son suficientes? Bueno, de manera particular creo que es más que claro decirlo que no son suficientes, o sea, simplemente tenemos que tomar el modelo de otros países. En el caso particular de Corea del Sur, Corea del Sur, por ejemplo, está utilizando 10,000 pruebas por día. O sea, y nosotros estamos hablando de que compramos 10,000 pruebas al inicio de que empezó la infección. Yo creo que aquí algo que es muy importante es de que también, si bien se considera que se corroboren las pruebas por el INDRE, pero si estos casos se ven incrementados, vamos a tener o vamos a sugerir que se pueda modificar el esquema de las pruebas, porque al final de cuentas a la población lo que le va a interesar es saber si está positivo o no para un posible tratamiento. Entonces, creo yo que ahorita estamos en un momento muy importante donde también el gobierno del estado está altamente comprometido, pues para favorecer de alguna manera otras medidas que puedan ser de importancia para el estado y en el caso particular para la población. La siguiente pregunta. Nos pregunta Julio Ríos de Canal 44. De acuerdo con esta educación predictiva, ¿a cuántos casos podría llegar México en los próximos 3 días? Bueno, de manera particular se ha calculado el número de casos, por ejemplo, entre el día 20 y el día, por ejemplo, para el día 20 estaban calculados 174 casos. Sin embargo, si nosotros observamos, para el día 19, que fue el día de ayer, se habían predecido 146 casos y tenemos 164. De tal manera que si lo vemos al día 23, la predicción nos dice que podemos tener 243 casos de acuerdo al modelo predictivo. Sin embargo, este es un número, o sea, es un modelo matemático que tenemos que entenderlo de esta manera y que puede variar, pues dependiendo del número de casos que se vayan presentando en el país. En la lámina 3 se encuentra hasta el 24 de marzo la predicción, ¿no? Aclarando que efectivamente en el día 20, que fue el 18 de marzo,
ya empezó una alteración de la predicción, ¿no? Entonces, en esa tabla pueden tener los siguientes 5 días, ¿no? Claro, y por esa razón es que nosotros consideramos que efectivamente estos 5 días son cruciales para que nos podamos mantener en casa, podamos, digamos, hacer también otras actividades dentro de casa que facilite que no se pueda dar lugar a la propagación de la infección. Nos pregunta Elizabeth Islas, de Radio Switch. ¿Qué recomendaciones inmediatas sugieren a los negocios? ¿Cómo podríamos equilibrar la prevención y, por otro lado, la economía? Medidas como guantes para cobrar, etcétera. Bueno, yo creo que seguir con todas las medidas que yo creo que se ha difundido ampliamente. O sea, yo creo que eso hay que insistir en el lavado de manos. Yo creo que en todos esos tutoriales que hemos recibido, yo creo que todos, de cómo lavarnos bien las manos, la lejanía de 1 metro, 1,5 metros entre persona y persona. O sea, mantener todas las medidas preventivas que se han difundido y que la propia universidad también ha hecho un esfuerzo por difundir, hay que mantenerlas. Y yo creo que justo evitar, y yo creo que hoy también estuvimos en la reunión con algunos empresarios, justo para no llegar a los niveles de aislamiento que han tenido que llegar a otros países, es mejor que empecemos a ser creativos también desde ahorita. O sea, el sector restaurantero tenemos que fortalecer los pedidos a domicilio, tenemos que tratar de evitar la aglomeración de personas, mantener la distancia. Entonces yo lo que diría es que reforcemos las medidas que ya se han dicho y tratemos de aislarnos más. O sea, los siguientes 5 días el llamado es a que evitemos salir, a que evitemos, no necesitamos esperar que el gobierno dicte medidas para cerrar cines o cerrar restaurantes para que los jaliscienses tomemos ciertas medidas que no colapsen la economía, pero que sí sean medidas preventivas. La siguiente pregunta. Nos pregunta Julio Ríos de nuevo. ¿Cada cuánto tiempo estarán los especialistas actualizando e informando sobre los nuevos hallazgos del modelo predictivo? Bueno, los especialistas se están reuniendo de una manera muy continua, o sea, todos los días. Sin embargo, aquí es importante que para esperar el siguiente modelo predictivo, el rector general estaría informando en su momento al próximo siguiente, el siguiente martes, porque nosotros tenemos que esperar más o menos tener cuáles son los nuevos casos que se obtienen en los siguientes 5 días, y con base a eso se hace un cálculo bioinformático, en donde para obtener ese resultado, pues aproximadamente son 10 a 12 horas que se tiene que correr un programa para obtener cuáles pueden ser, de acuerdo a esta fórmula matemática, pues los nuevos o el panorama que vamos a observar en los siguientes días. Y el acuerdo con el gobernador es que nos estaremos reuniendo otra vez todo el equipo que él convoca para esto en 5 días. O sea, la idea es volvernos a juntar el martes, y de la pregunta que hacía Fernanda también, adelantar que justo hoy el gobernador nos pidió tener una reunión de trabajo hoy en la tarde con todo el gabinete de salud, en el cual estará acompañado de todo nuestro equipo para el tema de las pruebas, cómo reforzar eso. Entonces el gobernador ya está atento a esta parte del reforzamiento de pruebas en Jalisco, y justo hoy hay una reunión de trabajo y entiendo que el gobernador ya está muy al tanto de eso, ¿no? Sí, justo con eso de las pruebas, María Fernanda Carapia otra vez nos escribe: ¿es necesario abrir estrategias para que las pruebas en laboratorios privados sean válidas y no se necesite una segunda prueba de laboratorio estatal? Bueno, yo lo que le comenté hoy con el gobernador, y creo que debemos de tenerlo más claro, es que independientemente de la certificación de las pruebas, hoy la prueba deberíamos de verla como una medida preventiva. Si está certificada o no la prueba ahorita, mientras una prueba nos permita generar estrategias de aislamiento eficientes, yo creo que deberíamos de tomarla, de todos modos. O sea, independientemente de si está certificado o no, yo creo que la postura de la universidad que tendremos hoy en la tarde es que tomemos la prueba como una medida preventiva. O sea, si el gobierno federal la quiere tomar como válida o no, para efectos de salud, yo creo que en este momento es irrelevante. O sea, yo creo que si ahorita todos los casos que tuvimos del viaje de Bale, por ejemplo, que fue muy conocido, hiciéramos pruebas, aunque no estuvieran certificadas, nos servirían para tomar medidas de los entornos con los que toda esa gente ha tenido contacto. Entonces, yo ahorita, claro, hay que seguir con la certificación, con las medidas oficiales, pero en lo que mandamos a un laboratorio certificado para dar la muestra real y ya el conteo oficial, yo sí sería de la idea de que deberíamos
de hacer muestras independientemente de que sean certificadas con todos los estándares o no, mientras sean elementos que sirvan para la prevención, para el aislamiento, en estos momentos es cuando las necesitamos, porque cuando pasemos esta fase ya no va, ya se pierde el control. Digo, en las primeras fases todos los casos son importados y es muy fácil reconocer, identificar sus entornos. Si perdemos esa fase, pues ya tendríamos que hacer pruebas, digamos, de manera masiva, con poca eficiencia. Yo creo que hoy perdernos en la burocracia de si está certificado o no, yo creo que deberíamos hacer un intento por hacer pruebas y más pruebas, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, y después, claro, una prueba positiva se va, si no tiene esa certificación, se va al formato institucional hasta que llegue a ser una prueba que sea con la validez oficial que el gobierno federal está pidiendo, ¿no? Pero yo creo que ahorita debemos de pensar, y es la postura que tendremos en la reunión de la tarde, para sugerirle al gobierno del estado, que además es una preocupación del gobernador, y vamos a ayudarlo en todo lo que sea posible. Nos pregunta Siboney Flores del periódico El Informador. ¿Existe alguna predicción para Jalisco sobre los casos a presentarse en los próximos días? Bueno, es muy complicado tener una predicción específicamente de un estado en específico. La predicción se obtiene a partir del número de casos nacionales que tenemos, y obviamente porque tenemos un repositorio en la Secretaría de Salud que definitivamente define cuáles son los casos que están validados. A partir de estos casos, que son los que se han reportado, son a partir de los cuales se hace de manera particular pues esta predicción. Entonces es en términos, digamos, generales de lo que puede pasar en el país en los siguientes 5 días. Nos pregunta Elizabeth Islas de Radio Switch. Si las pruebas no son suficientes, entonces ¿se ha preparado al sector médico, tanto privado como particular, para identificar y distinguir entre una gripa regular o un infectado de coronavirus? Sí, yo creo que ahí de manera específica es muy importante que nosotros también tengamos claros cuáles son los síntomas propios de la infección por coronavirus y de las infecciones por otros tipos de influenza estacional, de tal manera que consideramos que de manera muy importante que este es el primer paso que tenemos que tener claro, y los servicios de salud obviamente están preparados, los hospitales, para poder hacer y lograr estas diferencias en cuanto a gripas estacionales y a las infecciones específicas por coronavirus. Ahora, lo que aquí es importante es que bien tenemos que tomar en cuenta que se tienen que tener otras áreas para el desarrollo de estas pruebas, y en ese sentido sabemos todos que esta prueba se hace por un método que se conoce como RT-PCR en tiempo real, y en la universidad al menos este método nosotros lo hacemos de manera regular para cuestiones de investigación, y también estamos preparados para algunos laboratorios puedan realizarlo siempre y cuando pues exista de alguna manera la oportunidad de que se pueda lograr el desarrollo, y por eso de manera conjunta pues está trabajando también entre la universidad y el gobierno del estado para este fin. Nos pregunta Alejandro Rubio Beltrán de Radio Costa en Autlán. ¿Sería conveniente colocar filtros o de plano sellar el municipio al interior del estado para tratar de evitar que llegue el coronavirus? Bueno, de manera particular, bueno, esto se divide desde el punto de vista epidemiológico, se divide en 3 fases. Ahorita no tenemos que tener filtros sanitarios indiscutiblemente en las áreas donde hay ingreso de personas, no tenemos que facilitar que haya lugares de conglomerados con una gran cantidad de personas, pero esto se va definiendo de acuerdo a las fases en las cuales nosotros vayamos avanzando. En este momento nosotros tendríamos que esperar a que el gobierno federal y la Secretaría de Salud definiera en cuál es la fase en la que estamos, que creo ya es importante hacerlo, porque de esa manera se pueden también implementar medidas que sean relevantes y que tengan un impacto en el estado y obviamente en el país de manera general. Pregunta María Fernanda Carapia de Mural. ¿Cuántas pruebas va a adquirir la universidad? No, bueno, todavía no tenemos, tenemos una reunión hoy en la tarde con todo el sector salud, con el gobierno, que el gobernador nos está invitando y todo su equipo de trabajo. Entonces, más bien, digamos que hoy en la tarde es la reunión, y espero que más tardar mañana el propio gobernador y la universidad estemos anunciando los resultados de esta reunión. Entonces, no quisiera adelantar nada. Gracias. Nos pregunta Julio Ríos del Canal 44, para el señor rector, que nos cuente sobre la capacitación que UDG Virtual está brindando a profesores y estudiantes de la UDG para dar clases en línea. ¿Cómo se está trabajando?
Bueno, el sistema de universidad virtual desarrolló un curso para esto. Otras universidades nos lo han pedido para ver si sus profesores darles acceso a la plataforma. Creo que es un curso que está funcionando, y cada centro universitario también desplegó una estrategia propia porque hay distintas plataformas. O sea, tenemos desde Moodle, que son plataformas software libre que en muchos centros se tiene y se han desarrollado ya y que pueden ser útiles. Y de manera general hemos estado utilizando Zoom, que es una plataforma que funciona bien, es simple, y habilitamos cerca de 150,000 cuentas de Gmail para que todos los estudiantes, en un convenio que tenemos con Google, y además agradezco que muchas empresas han sido muy generosas para poder enfrentar esto, para poder usar Classroom y lo que se llama Meet o Hangouts, ¿no? Para poder tener clases en línea. Entonces ha sido una gran experiencia. Yo lo decía hace rato, creo que algo positivo que va a salir de esto es que el curso intensivo más importante yo creo que ha tenido la universidad en el uso de tecnologías de la información y la comunicación de todos los profesores se ha estado dando en esta semana. Yo justo ayer dediqué cerca de 5 horas a capacitarme para poder hacer mi clase el próximo lunes a las 7 de la mañana en línea, ¿no? Entonces todos los profesores nos estamos capacitando y ha sido una reacción muy positiva la que he visto de profesores y de alumnos. Muchos estudiantes jóvenes tienen esa inquietud sobre qué va a pasar con el trámite. Bueno, la universidad suspende actividades estos próximos días. ¿Qué va a pasar con los chicos que ya hicieron su trámite de aspirantes y pues cómo va a funcionar este asunto? Bueno, decirles que nadie se verá afectado, que se van a reagendar todas las citas, que estén atentos a sus correos electrónicos, a los medios institucionales para que estén atentos. Justamente hoy, efectivamente, la medida tuvo su mayor coletazo porque había citas agendadas para el día de hoy que en su mayoría fueron canceladas, y bueno, pues son los daños colaterales de una decisión que tuvimos que tomar ayer en la tarde. Una disculpa a todos los jóvenes que se trasladaron a su cita porque algunos asistieron y ya encontraron, pero son medidas preventivas, ¿no? Simplemente decirle a todos los jóvenes que estén atentos a sus redes. Nadie se verá afectado en su trámite por estas medidas. O sea, tendremos que abrir y tener la flexibilidad para que todo el mundo complete su trámite, simplemente que estén atentos a cuándo se va a reagendar el proceso. Y cada campus es diferente, entonces por eso es importante que estén atentos a la comunicación individualizada, porque nosotros tomamos medidas generales que son, las circulares son para toda la universidad y cada campus a veces es diferente. Entonces yo pedirles eso, pero la tranquilidad de que nadie se va a ver afectado en su trámite de primer ingreso. Vamos a la última pregunta. Nos preguntan en Alzar, ¿recomendarían el toque de queda en Jalisco? Yo diría que no, justo lo que estamos haciendo es evitar eso. O sea, justo creo que afortunadamente, y lo debo decir con claridad, Jalisco ha ido un paso adelante y eso es lo que nos puede permitir no llegar a los escenarios que no queremos llegar. O sea, por eso empezaba con un ejemplo de que estamos en un momento de que lo que queremos es comprar un seguro que nos garantice no llegar al colapso. Entonces yo diría que claro que no. O sea, lo que tenemos que hacer ahorita es por voluntad propia lavarnos las manos, evitar los contactos, alejarnos, hacer ruedas de prensa virtuales, lo que tengamos que hacer para evitar justamente el colapso que estamos viendo en otros países. O sea, México, la ventaja que tiene es que va 15 días, tiene 15 días de ventaja respecto a otros países que hay que aprovechar. Yo creo que Jalisco los ha aprovechado. Tenemos que aprovecharlos y seguirlo haciendo, pero yo creo que si todos actuamos con responsabilidad en las siguientes semanas, justo lo que vamos a evitar es vernos en la necesidad de esas medidas que estamos viendo todos en redes sociales. ¿Hay una pregunta más? Sí, Eloy Arellano de Zona 3. Quienes por necesidad salgan a trabajar, ¿qué medidas deben tomar al regresar a sus domicilios? ¿Se deben extender sus prendas de vestir de manera especial o solo las anunciadas? Bueno, yo creo que las medidas convencionales, o sea, para cualquier infección debemos de utilizar el gel de una manera frecuente, sobre todo más si viajan, por ejemplo, en transporte público. Ese es un factor también muy importante, pero yo creo que tenemos que considerar todas las medidas que hemos estado difundiendo a través de la universidad y en toda la red desde el mes de enero, y yo creo que de esa manera podemos favorecer que específicamente pues no incrementar el número de contagios, ¿no? Y como bien lo decía el rector, yo creo que sería muy
aventurado ahorita decir que puede haber toque de queda. Yo creo que precisamente por eso es que la universidad está tomando esa parte de responsabilidad en sugerir que podamos tener de manera específica pues estos días de mantenimiento en casa. ¿Hay una más? Sí, nos pregunta Rosario Álvarez de Multimedios sobre la suspensión de actividades en los administrativos. ¿Qué pasará con los trámites para los estudiantes de nuevo ingreso? Bueno, yo creo que es la misma que ya habíamos dicho. Sí se suspenden por lo pronto, que todo el mundo esté atento. Yo les pediría que estén atentos a sus correos electrónicos y a las páginas específicas de cada campus. Se reanudarán, se reagendarán todas las citas y nadie se verá afectado. Tendremos la flexibilidad y la sensibilidad de entender que la medida la tomamos nosotros y nadie se debe ver afectado.